Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sí.
escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Es ahora en mí al creerte, Me haces fuerte. Como eres, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.
que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Oh. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,
Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente estar junto a usted ya esta tercera semana de estudio bíblico. Y antes de comenzar de leer el texto bíblico, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Les parece? Primero nosotros vimos en la primera predicación, hablamos sobre lo que Cristo hizo para cambiar nuestras vidas y que a partir de ahí nuevos cambios comenzaron a realizarse en nuestras vidas. Nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nos identificamos con nuestra hermandad para lo que hablamos en la segunda semana. Hablamos sobre cómo la iglesia en su conjunto, que somos todos nosotros, deberíamos actuar dentro y fuera del edificio donde nos congregamos, ya que conocemos la verdad y aplicamos esa verdad en pro del reino de Dios. Y ahora nosotros vamos a ver cómo esa transformación a nivel personal y luego como cuerpo de Cristo concluye con el impacto en el llamado ministerial de nuestros miembros. Porque una iglesia que está preparada para trabajar en el cuerpo de Cristo facilita las herramientas para que cada miembro de este cuerpo identifique su llamado y por consecuencia comisionarlas para continuar edificando el reino de Dios. Y nosotros vamos a ver en Hechos 13, versículos del 1 al 3, cómo eso ocurre. Vamos a leer Hechos 13, versículos 1 al 3. Dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes de Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Amén. Vamos a orar para que Dios pueda guiarnos, para que Dios pueda hablar a sus vidas, a sus corazones, y para que ustedes también puedan estar preparados para enviar, para tal vez comisionar, invertir o reconocer el llamado de alguien de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a tener, en donde vamos a leer tu palabra, Padre amado. Vamos a ver cómo tú, Dios amado, preparas, envías, Dios amado. Gracias te damos porque como iglesia tenemos la oportunidad de conocer muchos testimonios, Dios amado, de hermanos que han sido preparados, Padre amado, por ti, que han sido enviados, Padre amado, por sus iglesias, y como tú, Dios amado, has respaldado ese llamado. Señor, que nuestros hermanos puedan reconocer, Señor, en estas palabras que nosotros vamos a leer, tal vez a algún hermano, tal vez a alguien de la iglesia que esté preparándose. Dios amado, abre nuestras mentes, Dios amado, nuestros oídos y nuestro corazón para poder recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nosotros vemos, ¿cierto?, que en Hechos 13 nos presenta una comunidad cristiana que pudo discernir lo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer. Pablo y Bernabé son enviados para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Lo importante es que este discernimiento se logra de forma colectiva. O sea, que toda la iglesia se preparó, oró y tuvo el discernimiento para poder enviarlos. Fueron enviados por su comunidad cristiana. No se autoenviaron o solo una persona los envió. No, sino que la iglesia en oración y ayuno reconoció ese llamado y guiados por el Espíritu Santo los envió. Nosotros vemos que esta iglesia de Antioquía era una iglesia completa.
¿Por qué? Porque tenían dones, tenían buenos ministros, tenían profetas, maestros que enseñaban, ¿cierto?, las verdades bíblicas. Y vemos una iglesia que se junta para orar, ayunar, para buscar el propósito de Dios. Pero también se da algo de que cada uno de ellos eran de un lugar diferente. Había una multiculturalidad también en esa iglesia entre quienes estaban sirviendo. Y cómo esa multiculturalidad permitió que el plan de Dios se comenzara a cumplir. Había un perfecto equilibrio entre lo que era la doctrina, la adoración, entre lo que era el ministerio de la palabra, y lo vemos nosotros en Hechos 6:4, que también había un excelente equilibrio en lo que era la oración. Vemos una iglesia llena del Espíritu Santo, sensible, sumisa a la dirección y guía de Dios. Una iglesia que buscaba sobre todo las cosas de Dios. En definitiva, era una iglesia misionera. Pero, ¿cuál fue el propósito y la voluntad soberana en Hechos 13? Apartar lo mejor que tenía, a sus mejores hombres para el servicio misionero. La iglesia no escogió a Saulo y Bernabé. Ojo ahí, recuerden que fue el Espíritu Santo que habló para ellos. Después la iglesia oró, ayunó, y nuevamente el Espíritu Santo los direccionó para que ellos fuesen enviados. Tampoco ocurrió de que ellos se autoenviaron, o ellos dijeron, no, nosotros aquí, nosotros vamos. No, nuevamente fue el Espíritu Santo. Y eso fue ¿qué? Un designio soberano de Dios. La iglesia obedeció instantáneamente, sin queja, sin murmuraciones, sin resentimiento y sin celos. Simplemente el Espíritu Santo demandó lo mejor de la iglesia y ésta obedeció y proveyó. ¿Y por qué nosotros hablamos sobre el asunto de resentimientos, celos, no se queja y murmuraciones? Podría haber ocurrido de que hoy están enviando a Saulo y Bernabé, pero hoy si él habla con estas personas, él hace esto de la iglesia, esta iglesia se va a quebrar si él no hace eso, o la iglesia se va a caer si ellos se van. Pero no ocurrió. Ocurrió que ellos fueron enviados, y Dios siempre va capacitando a otras personas. Las va capacitando. Tal vez no va a ser de la misma forma que la otra persona que salió lo hacía, pero Dios capacita. Y nosotros tenemos que ver que Dios ayuda a su iglesia también. Si la iglesia envía, también Dios se encarga de preparar a otras personas. No es que quede un vacío en la iglesia. No, eso jamás ha existido. Si sucede, es porque exclusivamente dependía de solamente una persona y nada más. Pero nosotros sabemos que como líderes, nuestro principal deber es capacitar, es guiar. Y como líderes nosotros estamos preparados para poder capacitar. Y nosotros, obviamente, como líderes no sabemos hacer todo. Y no sabemos muchas cosas. Pero Dios nos va ayudando y nos va colocando personas cerca que puedan hacer cosas que nosotros no sabemos. Y que por eso, vuelvo a decirlo, Dios nos capacita y nos da a entender de que solos no podemos hacer nada. Es por eso que el pastor tiene un concilio, tal el liderazgo de la iglesia local, de que cada líder local tiene un concilio, tiene un grupo que le ayuda a trabajar, porque solos no podemos hacer nada, solos simplemente no hacemos nada. Gracias a Dios que nosotros entendemos eso, ¿cierto? Dios hace el llamado y no el hombre. El llamado de Dios es un fuerte y claro llamado. No una pequeña, una liviana sugerencia. El llamado fue claro, ¿cierto? Apartar, separar y enviar. Y nosotros podemos decir apartar, orar, ayunar y enviar. De alguna manera general, todos nosotros estamos siendo llamados a ser separados, apartados, a ser ¿qué? Santos de Cristo, en medio de esta generación
que tristemente solo busca una satisfacción personal, sin querer sacrificar nada. Y nosotros sabemos de que nuestra iglesia tiene un llamado a trabajar en comunidad, a trabajar no solamente por mí, sino también para glorificar el reino de Dios. Nosotros no estamos siendo llamados para ser las estrellas no. Nosotros estamos siendo llamados para continuar trabajando para el ministerio de Cristo. Nosotros no nos estamos autoedificando, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros entendemos eso, que todo lo que nosotros hacemos es para honra y gloria de Dios, nosotros nos olvidamos tal vez de ese pensamiento si lo habíamos tenido, de ese orgullo por ser presidente de, no sé, líder de, no sé, pastor de, no olvidamos, pensamos que somos parte de un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, y damos honra y gloria porque somos parte de ese cuerpo, ¿cierto? Años atrás el Señor ya había revelado a Saulo, que después cambia su nombre a Pablo, que él sería enviado a los gentiles, y ahora lo confirma. Él ya se lo había confirmado con este acto, y comisiona para ese llamado, que marcaría un cambio en el transcurso de la historia de la humanidad y de las misiones también. Pero, ¿qué hizo la iglesia? Nosotros vemos que en el versículo 3 dice que la iglesia lo envió tras despedirlo, ¿cierto? Pero el versículo 4 que dice que fue realmente el Espíritu Santo quien los envió, y que después la iglesia oró, ayunó y los envió. La iglesia impuso sus manos en señal de identificación y unidad con ellos, de reconocimiento, de consagración, de encomienda. Y podemos decir a rasgos generales que aquí comenzó, por así decirlo, el ministerio hasta el último de la tierra. Aquí comenzaron las misiones transculturales. Nosotros sabemos que el primer contacto misionero fue Dios, que envió a su Hijo unigénito aquí para darnos salvación. Pero aquí estaban siendo enviados hombres para cumplir el propósito de Dios. Nosotros podemos ver que la iglesia de Antioquía llegó a ser una iglesia misionera y una iglesia que enviaba misioneros. Después de los obstáculos que ellos experimentaron en la iglesia en Jerusalén, lo que sucedió en Antioquía fue un mover del Espíritu Santo. El trabajo hecho en Antioquía produjo la evangelización de Asia Menor y Europa al plantar iglesias misioneras que eran dinámicas, y fue esto que produjo generaciones de iglesias misioneras itinerantes. El envío de Saulo y Bernabé produjo eso. Dios ya lo tenía en sus planes, ¿cierto? Dios ya sabía a quién iba a enviar, ya sabía a quién iba a preparar, aunque el pasado de Saulo muchas veces le costó para poder entrar. Los mismos hermanos reconocieron su llamado, por así decirlo, lo respaldaron, y él continuó trabajando para honra y gloria de Dios. No desistió, continuó trabajando y seguía siempre pidiendo a Dios que él lo encomendara. Y hoy en día vemos cómo es la misión de la iglesia continúa siendo en ayudar, viéndolo hoy, si así directamente lo decimos, 2021. ¿En qué decía? En que la iglesia continúa siendo una enviadora para poder ayudar a todos sus miembros. ¿A qué? A descubrir sus dones y talentos, y para dar oportunidades a todos para formar parte de algún ministerio. Hoy la iglesia necesita ese mover de cada iglesia local para llegar hasta el último rincón de la tierra. Cada iglesia local necesita preparar, necesita antes de eso identificar, para preparar, para orar y para poder enviar. La iglesia local, que tiene una amplia visión sobre misiones,
debe estar preparada en oración para reconocer el llamado de Dios en la vida de cada uno de sus miembros. Estas personas que van a ser comisionadas necesitan el apoyo espiritual, moral y financiero para su preparación y capacitación como misioneros. Luego llega el momento de comisionarlas, ya sea a nivel local, no sé, distrital, nacional e internacional, para trabajar en el ministerio al que Dios los ha llamado. Pero ahí no para. La iglesia continúa en aquella involucración con el misionero. ¿Para qué? Él lo sostiene con ¿qué? Sus oraciones, con continua comunicación regular y participación del sostén económico de aquel misionero. Y eso yo lo he podido ver de forma personal aquí. Doy gracias a Dios porque Dios prepara todo, mis hermanos. De verdad, no hay un equívoco en cuanto a Dios. Como Dios prepara todo. No lo hablo solamente de mí personalmente, sino desde el contexto familiar. Por ejemplo, veo el ejemplo de mis papás, de cómo Dios usó a mis papás en el ministerio de la escuela dominical, en la otra iglesia aquí, vamos, en el ministerio de visitación del hospital y el ministerio de la cárcel. Y cuando nosotros empezamos y llegamos a la iglesia del Nazareno, esos ministerios, mis padres nuevamente comenzaron a trabajar, pero Dios ya comenzó a trabajar y me comenzó a mostrar a mí el servicio que ellos hacían, el servicio al prójimo que hacían, el servicio que tenían de dedicación, de visitar a los enfermos, el ministerio de la cárcel, que ellos llevan más de 25 años sirviendo en ese ministerio, y también sirviendo en la escuela dominical, que mis padres se prepararon teológicamente para poder estudiar, y que eso como familia nos permitió ver dónde era que se predicaba la verdad. Nosotros salimos de la otra iglesia de Nazareno y nosotros vemos en la iglesia del Nazareno que sí se predica la palabra de Dios, que sí hay verdad en lo que se predica. Y también gracias a Dios porque hay un orden en lo que son las finanzas. Eso siempre es bueno recalcarlo, porque es una iglesia transparente con lo que recibe y con lo que gasta. Y también como desde mis papás hasta mi iglesia local comenzó a preparar. Si bien yo lo reconozco, desde un principio yo no quería trabajar en la iglesia local, no quería. No había una conexión. Pero ahí la Elizabeth fue tanta la insistencia que ella tuvo que me convidó a trabajar a la escuela dominical. Y que desde la escuela dominical comencé después a trabajar en lo que es M&A. Y Dios me capacitó y Dios me dio un equipo, me dio una familia ministerial que trabajó conmigo. La Lorena, Luz, Eliana, Glenn, Karen, Esperanza, Pastor, hermana Miriam, Paolita, el Joche. Cada uno de ellos fue parte de este ministerio. Y también otras personas que se fueron agregando. Fue la Débora, la Monse, ¿cierto? Que comenzaron a ayudar a que este ministerio comenzara a funcionar. Yo no lo sé todo. Cuando llegué a trabajar no lo sabía todo. Y no lo sabía. Porque nunca había conocido y había visto sobre misión. Pero Dios comenzó a capacitar. Comenzó a colocar personas en áreas donde yo tal vez era débil, era flaco. No tenía tal vez el conocimiento. Pero sí estas personas que son parte de la familia de la MNI de Hualpén, que comenzaron a dar ese soporte y comenzamos a ver los frutos de trabajar en Cristo. Las conferencias, las reuniones, los viajes, las máximas misiones, capacitaciones. Nosotros comenzamos a ver cómo el mover de Dios empezó a realizarse hasta la conclusión de reconocer ese llamado. Personalmente, llamado a las misiones.
y cómo Dios también comenzó a prepararme. Yo si les digo, yo me estoy preparando para las misiones. No, hermano, yo no sabía eso, yo no sabía lo que Dios me tenía preparado. Yo siempre digo, cuando me preguntan, pero usted se había preparado para misiones, yo digo, en lo último, yo estaba reconociendo eso, pero yo no sabía el proceso. Dios me permitió a través de mis papás reconocer un llamado ministerial, de ver cómo ellos trabajaban al servicio de Dios. Luego, cuando llegamos a la iglesia de Hualpén, comenzar a trabajar en la iglesia ministerialmente, y cómo la iglesia me comenzó a preparar también en lo que es el seminario, capacitaciones, conferencias, ¿cierto? Participación de máxima misión y de otras cosas. Y también cómo eso, todavía no concluye, pero cómo eso llevó a trabajar aquí en la iglesia del Nazareno en Natal. No fue algo planeado, no fue algo que yo quería. No eran mis planes estar aquí. Si les soy sincero, mis planes, yo creo que como la mayoría, era estar trabajando junto a la familia Polonio, que era mi deseo. Pero Dios programó otra cosa. Nosotros, antes de conocernos con Ayama, nosotros oramos por eso. Si les soy aún más sincero, mi oración era así: Dios, tú sabes mi deseo de poder trabajar con la familia Polonio. Y tengo esa invitación de la iglesia de Natal. Esa era mi oración. Sinceramente, esa era mi oración. Pero al momento de aceptar esa invitación de ser pastores del ministerio infantil aquí en Natal, fue un bálsamo. Fue así, mis hermanos. Yo siempre digo que la oración trae ese bálsamo a nuestros corazones. Esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad de esa convicción de aquella decisión. Y así yo lo sentí. Y hoy en día, ya más de un año, casi 2 años, trabajando aquí en el ministerio infantil, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos ha ayudado a poder trabajar para la honra y gloria de Dios, comenzando con el ministerio infantil. Y yo veo de que todo lo que tuve de preparación en Chile, desde lo que es el seminario, el trabajo de mis papás, en lo que eran los otros ministerios, el trabajo en la iglesia local, en la iglesia distrital y en la iglesia nacional, lo estoy llevando a la práctica con el ministerio infantil. Y estamos dando aquella visión a aquellos niños, dándoles, no es solamente una lección, como nosotros decimos aquí, no es solamente una lección del tío Jaime, de la tía Nayama y de los otros miembros que participan con nosotros, sino que aprofundando un poco más en la palabra y también enseñándoles sobre los ministerios que funcionan en la iglesia y también sobre las misiones. Damos gracias a Dios porque doy gracias a Dios, y nuestro grupo aquí también da gracias a Dios porque todo lo que nosotros hemos aprendido lo estamos trayendo a práctica aquí y estamos viendo los frutos de eso. Niños que se involucran en misiones, niños que oran por las misiones, niños que oran para que en un futuro puedan ser parte del cuerpo de Cristo, y como desde pequeñitos ellos están siendo formados para trabajar para honra y gloria de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios prepara, es Dios quien ayuda, es Dios que da aquella visión. No es algo personal, no es algo particular, sino es Dios que nos va dando aquella visión, mis hermanos. Y para concluir, ¿qué podemos ver? La iglesia debe proporcionar las herramientas para que esa persona pueda desenvolverse en el ministerio. La iglesia capacita. Orar para que la iglesia pueda reconocer el llamado ministerial de esa persona. Nosotros lo vemos en el versículo 3 de Hechos 3, ¿cierto? Y que no se transforme eso en un autoenvío.
No, que yo voy a hacer. No, es la iglesia. Que el Espíritu Santo da esa visión a aquella iglesia, y la iglesia en oración, en ayuno, ve, sí, ese hermano va a ser comisionado para desenvolver una conciencia misionera. No es trabajo solamente de la MNI, sino de todos los ministerios de la iglesia. Los ministerios de nuestras iglesias no trabajan por separado, sino trabajan en conjunto para un propósito mayor. ¿Cuál es? Y hacer discípulos semejantes a Cristo en todas las naciones. Apoyar espiritualmente, moralmente, financieramente a los misioneros. Damos gracias a Dios porque nosotros conocemos otros misioneros, conocemos a otros misioneros que han llegado a nuestra iglesia. Mario, Irma, ¿cierto? La familia Polonio, Thais, Ruth Bravo, que ahora está en Perú, ¿cierto? Con su esposo David y sus hijos. Y así otros misioneros que tal vez nosotros hemos orado por ellos. Damos gracias a Dios porque la iglesia los conoce y puede orar por ellos, y puede orar, interceder por la vida de ellos. Preparar, orar, involucrar y enviar. La iglesia debe estar en ese continuo proceso. Preparar, orar, involucrar y enviar. Nosotros sabemos de que no somos eternos, ¿cierto? Nosotros sabemos la edad que tenemos, sabemos lo que estamos haciendo en la iglesia, y que luego nosotros vamos a estar en la gloria de Dios. Y que para eso nosotros tenemos que preparar, tenemos que hacer, discipular continuamente, porque eso genera una preparación en los hermanos. Cuando los hermanos asumen, no se van a sentir tan solos, no se van a sentir que no saben nada, van a saber que cuentan con el apoyo de su pastor, de los líderes locales, de la iglesia, de ese respaldo. Y que también a través del Espíritu Santo la iglesia va viendo el desarrollo de esa persona y va viendo cómo Dios va ministrando la vida de aquella persona, y que puede concluir con un llamado a las misiones. Pero nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo es un cuerpo que tiene diferentes funciones, que no es solamente para ser enviados como misión, pero sí también para ser partes del cuerpo de Cristo. Sería, no lo digo personalmente, sería ideal, ¿cierto?, preparar a más personas para las misiones, que puedan reconocer su llamado, y que el Espíritu Santo pueda revelar a la iglesia si ese hermano está listo para ser enviado. Mis hermanos, doy gracias a Dios porque todo esto, mis hermanos, yo lo vi y lo veo en mi vida. Lo veo cumpliéndose. No solamente en la iglesia aquí local de Natal, sino también lo veo en mi iglesia, nuestra iglesia, en Hualpén. Lo hemos visto porque Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso con nosotros. Nos ha dado mucho más de lo que necesitamos. Hemos tenido muchas más oraciones tal vez de lo que necesitamos, por así decirlo, porque todo esto, lo que yo decía, de mantener contacto, preparar, lo hemos visto en nuestras iglesias locales. Y doy gracias a Dios porque yo sé que hay una continua oración por nosotros, yo sé que hay una continua comunicación con nosotros, y también cómo nos han apoyado financieramente con eso. Les voy a contar este testimonio de lo que ha pasado junto con este proceso de la fracturación de los ligamentos de mi esposa. Ha sido difícil porque fue un cambio en nuestra rutina. Tuve que pedir vacaciones para poder cuidar de ella durante las 2 semanas que son un poco más críticas. Y eso obviamente genera un gasto porque ella va a terapia, va con la fisioterapia, gracias a Dios, hay una universidad también que le proporciona esa fisioterapia, y va en el particular. Pero todo ese proceso de recuperación trae consigo un gasto económico, que no ha sido menos.
pero nosotros vemos cómo la mano de Dios ha sido con nosotros, misericordiosamente ha sido. ¿Por qué? Porque cuando ella volvió a casa, nosotros tuvimos que comprar los remedios después de la operación. Y aquí cerca hay una farmacia. Hice la consulta, ¿cierto?, de los remedios, y así haciendo un cálculo eran como más de 70,000 pesos. Y era lo último que yo tenía en la tarjeta, lo último de nuestros recursos. Y decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Era como, ya, no tengo que hacer. Ella necesita los remedios para recuperarse. No hay otra opción. Listo, vamos a comprar. Y mi cara, ¿sabes?, se transformó de preocupación. Estaba mi suegra en la casa de ella, amorosamente nos estaba ayudando también, y mi esposa estaba ahí en la cama recuperándose, y mi cara estaba pero con una preocupación, para no decir enojada, ¿ya? Estaba con una preocupación que decía, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo? Y mi hermano, y ya yo me senté en la cama, estaba con esa cara, y le dije, amor, es lo último que tenemos, es lo último. Y ella me miró y me dijo, tranquilo, el Señor va a proveer. Y fue así. Comencé, como para distraerme, comencé a ver el celular, comencé a ver el email, y ahí veo una transferencia que nuestra iglesia en Hualpén nos hizo para los remedios de Naya. Solo Dios conoce, solo Dios sabe, solo Dios moviliza. Y Dios ha sido, lo digo así, muy bueno con nosotros. No lo digo solamente por la parte económica, en la parte de oración, en la comunicación. Nosotros lo vemos y somos agradecidos porque la iglesia, nuestra iglesia en Chile, está con nosotros. No estamos trabajando solo aquí. Estamos trabajando con una iglesia que nos respalda. Una iglesia que confía en nosotros, que confía en el llamado, en nuestro llamado, y que confía que la obra de Dios va a continuar. No depende de nosotros, porque nosotros por sí solos no podemos hacer nada, pero sí depende de Dios. Y nosotros tenemos que hacernos cargo y decir, heme aquí, envíame a mí. Puede ser dentro de la iglesia, distrital, a nivel nacional o afuera, pero que estemos dispuestos a servir para la obra de Dios. Y mis hermanos, Dios se encarga de todo. Es así, no hay otra palabra. Dios se encarga de todo. Y eso yo lo he podido ver, gracias a Dios. Mis hermanos, fue un placer poder hablar con ustedes, dirigirme otra vez a través de esta cámara. Espero próximamente poder estar juntos con ustedes ya después de que pase un poco la pandemia, y somos agradecidos por tenerlos a ustedes caminando junto a nosotros. Dios les bendiga. Tu gracia alumbra mi futuro. Tus sueños quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar en ti.
sentía decepcionado, gritó: soberano, estás conmigo aunque tropiece. Yo quiero tocar tu manto para que mi llanto cese. Yo sé que estás presente, aunque no pueda verte. Fue tu poder el que me dio un corazón valiente. Yo seguiré tu plan, porque yo sé que todo va a estar bien. En tus manos va a estar bien.